Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos vayan a escuchar, pero la verdad es que gracias por acompañarnos. Estamos en nuestros estudios aquí en Apizaco para grabar un podcast más con una mujer extraordinaria que la verdad tengo poco tiempo de conocerla. Hemos coincidido, creo, en los últimos, no sé, a lo mejor 3, 5 años en varios eventos, pero no había tenido la oportunidad de platicar con ella, de conocerla un poco más, y miren que justo para eso ese espacio, para que realmente podamos saber qué están haciendo, cuál es su formación y cómo es que tienen la visión de lo que hacen el día de hoy a partir pues de conocernos. Así es que yo muy contenta y muy feliz de tener esta tarde conmigo a Herminia Hernández Jiménez. Ella es doctora en Derecho. Herminia, ¿cómo estás? Hola Marisol, muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar en este espacio tan bonito en el cual en algún momento soñé poder estar y que hoy, bueno, pues me haces la invitación y de verdad me siento muy honrada, ¿no? Sé del trabajo que tienes, del que has hecho dentro del periodismo en Tlaxcala y de verdad me emociona mucho poder estar y poder conversar, ¿no? Sobre, pues, lo que tú quieras que conversemos. Muchísimas gracias. Siempre hay que platicar con mujeres que de alguna manera están en espacios importantes, pero antes de comenzar y de conocerla un poco más, me gustaría darle un preámbulo a todas ustedes de cuál ha sido su formación, y la verdad es que eso habla también de la posibilidad que hoy en día tenemos las mujeres de estar, de prepararnos y de seguirnos preparando. Cosa que, bueno, pues seguramente muchas en su momento pues no tuvieron esta posibilidad. Así es que voy a leer un poquito. Dice, ella es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, grado que obtuvo con la investigación denominada La importancia de la perspectiva de género en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El caso de los derechos sexuales y reproductivos en México. Fecha de obtención del grado fue el 27 de octubre del 2017. También es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su título de tesis fue La justicia no jurisdiccional de los organismos públicos de la protección de los derechos humanos. Aprobada con mención honorífica, qué barbaridad. Fecha de obtención del grado fue el 29 de junio del 2009. Profesora investigadora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran derechos humanos, estudios de género, feminismos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derecho de familia y derecho civil. Cuenta con varios cursos en materias como la mediación, perspectiva de género, trata de personas, derechos humanos, derechos de las personas con discapacidad, derechos político-electorales, derecho al medio ambiente, entre otros. Además de obtener 2 diplomaturas, una en perspectiva de género y otra en desarrollo de estrategias de protección, promoción y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad. Es integrante fundadora de la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala, activista, abogada con perspectiva de género, además de formar parte de varios grupos y colectivas en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ha participado en diversos foros nacionales en materia de derechos humanos con temas relacionados a la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otras. Fue subdirectora del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y actualmente es la visitadora general en asuntos de género y contra la trata de personas y titular de la Unidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo ven? Ahí nomás. Pues la verdad es que siempre es un gusto conocer a mujeres tan preparadas, pero
deja tú la preparación, porque a veces la preparación no coincide con el actuar, entonces ahí ya no hay mucha congruencia. Y la verdad es que a mí me gustaría preguntarte, Maxi te dicen de cariño. Sí. ¿Está bien si te digo así? Sí, perfecto, por favor, Maxi. con todo gusto. Bueno, pues a ver, Maxi, sí o sí, todo te lleva y te va encaminando al tema de derechos humanos. Uh-huh. ¿Tú recuerdas en tu infancia que hayas vivido este tema de los derechos humanos? Ay, Marisol, pues mira, es que justo, si me remoto a mi infancia, en mi infancia, yo creo que no pensaba en muchísimas cosas. No me daba cuenta de algunas otras de manera consciente. Uh-huh. Pero si me pongo a pensar de las emociones que más bien sentía cuando me enteraba justo de alguna situación violenta que había padecido alguien, ¿no? Uh-huh. Un compañerito, compañera de la escuela, o saber que en determinada plática, porque ya sabes que las niñas y los niños luego escuchamos las pláticas de los cafés, de las mamás, donde, bueno, se llegaba a mencionar, sí, claro, uh-huh. Y se llegaba a mencionar de, no, pues que fulanito le hizo tal la perenganita, ¿no? Y no, bueno, fíjate, yo pues recuerdo que lo que sentía era como enojo, ¿no? Como coraje, o sea, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen esas cosas? Yo creo que era lo que más me llegaba a cuestionar. Después, pues, al ir creciendo y darme cuenta, sobre todo en mis actitudes en la escuela, que siempre era desde chiquita, mis maestras, las de primaria en específico, decían, no, bueno, Mini, porque espérame, soy Maxi, pero antes la mayoría de las personas y mi familia me dice Mini, o sea, lo contrario. Okay. Ya platicaremos. Pero siempre decían Mini, o sea, Mini va a ser abogada, o sea, siempre está defendiendo, siempre se mete en todos los chismes, ¿no? Porque yo era la defensora de cuando yo veía alguna injusticia o algo, okay, pues siempre reclamaba, ¿no? Entonces ya me conocían, que yo no me podía quedar callada. Okay. Pero eso pues yo creo que tiene parte de la forma de ser de una en mi caso. Claro. Pero sí, yo no me quedaba callada. Entonces yo sabía que al externar lo que no estaba bien, pues estaba defendiendo, ¿no? Y eso implica, pues sí, defender los derechos que a lo mejor en ese momento yo no tenía tan consciente, pero pues era defender, ¿no? Claro. Y era esa como la idea que yo en ese momento tenía para poder pues expresarme, etcétera, ¿no? Entonces, la sensibilización que me provocan, por ejemplo, los animales de compañía, o sea, saber justo esta situación de la defensa en general, del entorno en el mundo en el que nos desarrollamos, ¿no? Claro. Por supuesto, o sea, el medio ambiente siempre. Pues creo que tuve muy clara esta parte de hay que cuidar, no hay que tirar basura, vivimos todas y todos, antes pues decía todos, ¿no? No. En el mismo espacio, este tipo de cuestiones que a lo mejor, supongo, y si me quiero acordar, pues era como esa ya como un acercamiento, ¿no? Que no lo sabía todavía. Claro. Pero que así me comportaba, ¿no? Y que era parte de mí, no quedarme callada. De tu naturaleza desde chiquita, ¿no? Yo sí. Oye, Maxi, pero además tú tienes familia que son abogados. Es correcto, así ¿no? Es, así es. ¿Esto influyó? Porque de pronto dicen, bueno, yo quiero que mi hija o mi hijo sea abogado, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor a ti no te encanta tanto, uh-huh. Aunque tú ya lo traías desde entonces, pero influyó también. Sí, totalmente, y bueno, sobre todo ya como a la decisión final, y bueno, decisión final relativamente en la secundaria, uh-huh. Yo siempre decía que iba a ser médica,
¿no? Que iba a estudiar medicina. Y me encantaba meterme así, si alguno de mis hermanos se lastimaba o algo, yo era la primera de, yo lo curo, yo le limpio, ¿no? La sangre, quiero ver sangre, voy a ser doctora. Muy chiquita también, unos primos míos, unas primas, me decían que cada vez que me preguntaban qué iba a ser de grande, ya sabes, una chiquita, pues decía que iba a ser doctora, e inyectar a los niños, ¿no? Entonces, y curarlos, y realmente hasta la secundaria fue así. Yo fui tomando conciencia de la profesión en específico de la abogacía, pues sí, claro, cuando me di cuenta de lo que hacía mi papá, ¿no? Mi papá es abogado, y bueno, fue como el revisar y ver de, bueno, pues efectivamente a mí me gusta o sea, quiero defender a la gente y la carrera que te lleva a defender a la gente, ¿no? Pues es la abogacía. Entonces, cuando yo le dije a mi papá, ¿no? Eso te iba a preguntar. Cuando le digo, quiero ser abogada, o sea, obviamente, pues claro, soy la única mujer, ¿no? Soy la mayor. Sí. Y le dije eso, bueno, pues él fascinado. Claro. ¿No? Obviamente yo creo que nada más lo estaba esperando. Sí, sí. O sea, a lo mejor él ya lo veía, no lo sé, pero cuando se lo dije, pues muy emocionado, y yo la verdad es que abracé la carrera con mucho amor. De verdad, yo creo que tengo la fortuna de decir que fue totalmente por mi elección, porque tú bien lo señalabas hace un ratito, o sea, es bien, bien difícil cuando aún hoy en día se le impone a los hijos, a las hijas que estudiar, ¿no? Sí, Yo que tengo la fortuna de dar clases desde hace muchos años en la Autónoma de Tlaxcala y formar pues a las generaciones de las ahora abogadas y abogados, es bien complicado cuando de momento tú les preguntas, ¿por qué estás estudiando Derecho? Porque así me presento y ya les digo, y hay chavas que me dicen, pues mira, la verdad esta era mi tercera opción, ¿no? Estoy estudiando porque no me quedé en medicina, porque no me quedé, ¿no? O las respuestas de, es que si yo no estudiaba Derecho, mis papás ya no me iban a dar estudio. O sea, están cumpliendo el sueño de papá o mamá, ¿no? Sí. Y les limitan a que pues si no es eso nada, porque quieren tener una abogada o un abogado en la familia. Entonces yo te puedo decir que tuve la fortuna sé que si hubiera elegido medicina, la hubiera estudiado, porque nunca hubo como una presión, algo así, y yo creo que pues sí, realmente en la secundaria, en la preparatoria, fue cuando empecé a tomar, insisto, conciencia. Y más cuando pues te empiezan a preguntar que las opciones y que revisar universidades y todo esto, pues es como un proceso, pero no, yo cuando dije voy a ser abogada. Vas a ser abogada. Sí, Okay. Sí, fue así. Ahora, yo creo que también lo que tú dices con esta experiencia de confirmarlo, aun cuando tenías ya como ejemplo a tu papá de ser abogado, ¿qué te fue encantando una vez que tú ya estabas en la carrera? O sea, ¿qué parte fue la que dijiste, wow, esto era lo que yo realmente quería? Pues mira, una vez que entré y empecé a conocer más de historia sobre todo, antes en la currícula de Derecho había materias como filosofía del derecho. Fíjate que también he dicho que creo que soy filósofa frustrada, que me hubiera gustado también, pero insisto, o sea, son como situaciones. Pero cuando empecé a comprender justo el sistema de las leyes, de la norma, de el ser, el deber ser, ¿no? Y cuando te empiezan a hablar de ontología jurídica y o sea, dije, es que sí, esto es lo que quería. Y en ese entonces la mayoría de mis modelos como maestros, pues eran varones, porque realmente no había muchas mujeres dando clases, ¿no? La mayoría de mis maestros fueron varones, y yo quiero hacer un recuento para poder decir que tuve una
maestra que seguir, modelo, bueno, pues una, que es de la que más me acuerdo y que hasta la fecha es mi maestra, ¿no? Mi maestra Noemí. Pero nada más, realmente lo que yo aprendía o conocía del derecho, pues era a través de varones, ¿no? De figuras de varones, los doctores que en ese momento ya maestros con doctorado y que dentro de su temática de enseñanza, pues más te iban introduciendo las cuestiones de la investigación, por ejemplo. Y bueno, nuestra currícula en ese tiempo, ya no quiero decir, pero en la cámara, yo soy generación 1995-2000. Entonces, en esa currícula se empezó a hablar de materias como sociología jurídica, que era como en Tlaxcala, o para ser igual... lo puedo decir así, sí, provincia, o sea, no eran como temas muy, muy comunes, ¿no? Los empezaron a introducir. El posgrado de la UAT, ¿no? El CIUREP, bueno, pues ya cumplió 40 años, ¿no? Y ellos empezaron a traer a las figuras con las que nos formamos, ¿no? Entre ministros, personajes en específico, pero la mayoría, casi todos eran varones. Entonces, por supuesto, totalmente el referente del derecho, ¿no? Insisto, en varias materias, pero bueno, realmente lo que me gustaba era eso, el mundo de las conferencias, de las investigaciones, de que yo escuchaba cómo disertaban determinados temas y que yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ser una de ellos, ¿no? Okay. O sea, quiero dar conferencias y que me escuchen, ¿no? Realmente eso en el ámbito de la abogacía, tú sabes también que la carrera de las y los abogados es una carrera muy noble. Te permite desarrollarte en varias ramas, ¿no? O sea, puedes litigar, ¿no? Puedes dedicarte a la academia, puedes entrar al servicio público. De verdad, eso sí, es una carrera muy noble. A mí me llamaba más y me llamó mucho más siempre, sí, la parte como de la investigación y de la academia. Ajá, no tanto el litigio, ¿no? Porque desde ahí ya una se va dando cuenta de, pues, las situaciones dentro del mismo sistema, las deficiencias dentro de los sistemas, ¿no? Y que, bueno, pues, siempre va a haber cosas que mejorar. Este tema de la investigación de la que tú hablas te llevó a ver estos horizontes que van marcando, yo insisto, los derechos humanos, ser activista, esta mirada de género, ¿te conduce hacia allá? Me fue conduciendo, pero fíjate, muchos más años después, porque yo termino la carrera y me caso, ¿no? Entonces hago una pausa, realmente hice una pausa durante prácticamente 4 años. Bueno, antes de graduarme, yo litigaba y hacía varias cosas y en el despacho de mi papá, ¿no? Yo ahí hice mis pininos en el litigio. Fue cuando empecé a descubrir que no era mi hit, ¿no? No era mi máximo. Lo tuyo. Así es. Sí. Y también, bueno, pues al hacer mi servicio social estuve dentro de, ¿no? El Poder Judicial, la administración, ver. También no me llamó mucho la atención. Pero bueno, pues termino, me caso, hago esta pausa prácticamente 4 años y se me da la oportunidad de dar una materia ya en la Facultad de Derecho, ¿no? Y entonces empiezo a dar clases, ingresé a dar clases formalmente en el 2004. Y a través de las clases que daba, pues obviamente retomé los libros, yo salí de la terminal de Derecho Civil, y siempre lo que más me llamó la atención fue el derecho de familia. Entonces,
di varias materias, pero al final las que se enfocaban más a mis intereses, pues era familia, ¿no? Claro. Violencia intrafamiliar y todas estas cosas. Y también de momento dije, bueno, yo quiero seguir profesionalizándome, y la manera de profesionalizarte en ese entonces pues era justo hacer estudios de posgrado, ¿no? Claro. En la maestría en Constitucional y Amparo fue cuando dije, yo cuestionaba qué onda con los derechos humanos, porque yo decía, a mí se me hace que ese sistema ni funciona, ¿no? Yo tenía esa creencia. Claro. Y ya cuando me asignan a mi director de tesis y demás, y me dice, no, a ver, o sea, si te interesa ese tema, pues vamos, ponte a estudiar los organismos públicos de la defensa de los derechos humanos que no tienen que ver con el poder judicial. Hay muchas formas de defensa. Y ahí me empiezo a enganchar con el tema justo de la defensa de los derechos humanos, porque entonces vi, por supuesto, es una forma alternativa de visibilizar lo que en el sistema de la administración pública está mal o se hace mal. Y sí, por supuesto, sí hay sanciones, ¿no? Sí hay una manera de hacerlo. Pero hasta ese momento fue como la cuestión de los derechos humanos. Híjole, voy a decir algo que nunca he dicho tan en público y demás, pero fíjate, cuando yo entro al doctorado, mi tema de investigación del doctorado más bien era la defensa de la vida del concebido no nacido. O sea, era. Totalmente era. ¿Y qué pasó? Porque justo fue ahí cuando, en el 2009, en el 2008-2009, pues me empiezo a empapar de los derechos en general y los derechos humanos de las mujeres, y empiezo a descubrir muchísimas miles cosas que yo no tenía conocimiento, ¿no? Digo, mi entorno... ¿Cuál fue la que más te impactó? Pues justo el poder quitarme los propios prejuicios e ideas que yo tenía sobre un tema que, si lo ves desde la mirada del otro, de la otra, pues obviamente cambia, porque no todas y todos tenemos ni la misma preparación, ni los mismos privilegios, claro, ¿no? Ni lo mismo de nada, ¿no? Sí. Y yo tenía una visión muy cortita en ese entonces, o sea, yo era de las que juzgaba, ¿no? De las que señalaba en algún momento, o claro, sea, era una visión muy, pues... muy centrada, por supuesto, en mi educación. Es correcto, muy en mi educación, porque, bueno, yo venía de escuela de padres, de Escolapios, por cierto, ¿no? Y la formación ahí, pues, la tenía como muy marcada y muy desde el lado de, pues, la religión, etcétera. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir otras cosas, y que estoy muy agradecida con mi maestro, pues mi mentor, realmente la persona que me introdujo en ese mundo, Luis González Plasencia, y que me empieza a decir, te falta leer, ¿no? Esto, y bueno, me atiborró de cosas para leer, y cuando yo me iba dando cuenta, pues sí, dije, bueno, qué equivocada, y entonces ese tema dio un giro y se convirtió en lo que fue mi tesis de grado, ¿no? Del doctorado, que bueno, pues era ahora... vaya título, la importancia de la perspectiva de género, por Dios, ¿no? Que tenía mucho que ver justo, bueno, pues con el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, ¿no? Y que yo no tenía clara esa visión, ¿no? Y bueno, ahora ya todo el mundo lo va a saber, porque no digo, fue mi pasado oscuro, pero no lo digo mucho tantito en serio y en broma, porque bueno, si no hubiera existido esta transformación, este cambio, bueno, pues yo no me hubiera acercado a los temas justo de feminismo y de defensa de los derechos de las mujeres en específico, ¿no? Y poder entender muchas cosas de las cuales, bueno, pues se convirtieron en mi bandera, y pues sí, pensar justo en dejar un mundo
haya que dejar para las futuras generaciones, ¿no? Para mis hijas, tengo 2 hijas, claro. Y tengo un varón, ¿no? Al cual he procurado pues formarlo en esta visión de, hoy se hablan de las masculinidades alternativas y todo esto, entonces pues es así, yo agradezco mucho esa transformación que sucedió de fondo. Muy bien. Pero así me fui pues acercando. sí que sí, el estarse preparando y el estar buscando información que de alguna manera cambia nuestra mirada, porque sí la cambia, ¿no? Sí. Yo también creo, y esto lo he comentado muchas veces, a partir de incluso del podcast de Las Hijas de la Malinche, la verdad es que mi visión ha cambiado con muchas y por muchas, ¿no? Porque pues uno viene con su historia, ¿no? Y viene uno pensando que tiene uno la razón y juzgando y criticando y señalando, pero pues está la otra mirada y a veces no tenemos o no nos damos esta posibilidad de ponernos ahí, ¿no? De instalarnos en esa otra persona y que si creo yo todos los días lo hiciéramos, pues estaríamos hablando de otro contexto social, ¿no? Así es. Totalmente. Pero bueno, todo este trabajo que tú has hecho de investigación y que te ha llevado de la mano a trabajar con el tema de los derechos humanos, con decirte activista, ¿no? Te lleva a tomar una decisión en este momento de poder participar en un proyecto en donde sí o sí son mujeres, ¿no? Y me refiero específicamente a la Asociación de Presidentas, ¿no? ¿Qué pensaste cuando te hicieron la primera invitación de decir, a ver, Maxi, ¿qué te parece? ¿Cuál fue tu sentir? Mira, la verdad es que esta invitación llegó pues de verdad, o sea, sin tener la menor idea de que me iba a llegar. Fue una propuesta de una amiga de Puebla, Georgina Ruiz Toledo, que ya estaba de alguna manera en este proyecto y que, bueno, conocía de, pues, no me gusta decirlo así porque también es como presuntuoso decir, ay, del trabajo que había hecho, que tenía, o sea, pero bueno, fue lo que me dijo, ¿no? Claro. Conociendo lo que tú has hecho en Tlaxcala, ¿no? Y que todo el tiempo pugnas por los derechos de las mujeres y estás realizando diversas actividades en general, ¿no? Y eso es tu tirada, pues te invito a formar parte de Presidentas. Cuando me explica y me dice, bueno, pues es el motivo principal o la idea principal es de poder abrir camino e impulsar a más mujeres en el ámbito político. Mira, Marisol, yo siempre lo he dicho, o sea, y me he considerado así. Durante todos mis años de vida, o sea, jamás milité en un partido político como tal. Me hicieron invitaciones en algunas ocasiones y demás, pero tampoco, más bien era porque tampoco era que me llamara tanto la atención, ¿ves? O sea, no me llamaba la atención y no con eso quiero decir que ahorita me interesa sí, que ahorita desde estás, una mirada de, ay, quiero ser candidata a algo. No, realmente yo con el tiempo me fui dando cuenta de que realmente lo que he hecho durante todos estos años es hacer política. Claro. Todas las mujeres desde las trincheras en las que estamos y al momento de reunirnos 4 o 5, te puedo decir, en un café, estamos haciendo política. Por supuesto. Sí. Entonces yo dije, yo soy apartidista, pero a política no. O sea, a política, ¿no? Las mujeres somos políticas y en los espacios donde hemos construido algo, pues realmente lo estamos haciendo, nos demos cuenta o no, bajo esa visión. Es una realidad.
Entonces, me explican, la idea es impulsar en específico, sí, la formación política de más mujeres para que más mujeres ocupen cargos de una manera en la cual estén, por supuesto, informadas, que sepan que tienen herramientas, etcétera, porque alguien me decía, ay, bueno, pero eso ya se resolvió con la paridad. Y yo, ay, perdón, o sea, la paridad efectivamente está en la Constitución y todo eso, pero si nosotros supiéramos a todas las mujeres y muchas de las mujeres que están ejerciendo ahorita un cargo público, la violencia política de la que son objetas, ¿no? Porque es una realidad, pues nos daríamos cuenta que sí, muy padre hablar del 50 y 50, pero realmente las condiciones de cómo estoy ejerciendo esto que ahora tengo del 50, ¿no? Claro. O sea, y eso yo lo puedo confirmar de viva voz, porque justamente en nuestra edición especial de mujeres que hacemos cada año, el año pasado entrevistamos a una presidenta municipal que hoy sigue vigente, la presidenta Leandra Muñoz de San Cosme Mazatecoxco, y que justo con ese trabajo ganamos un premio. Ella nos hablaba justamente de la violencia que sufría, ¿no? Y de cómo la agredía, ¿no? En esta edición de este año hay una entrevista con una presidenta de comunidad y ella narra cómo sufre violencia económica porque no le dan el presupuesto que le corresponde, obviamente psicológica porque la insultan, ¿no? Ella nos platicaba y nos confirmaba que por su condición física, porque pues tú mejor que nadie sabes que el hecho de que no formemos parte como del estándar de belleza que la sociedad nos exige, bueno, pues ya somos gordas o ya somos, no sé, los adjetivos que le quieras poner, pero bueno, ella nos platicaba de esto, ¿no? Entonces, eso sigue pasando, es una realidad, ¿no? Y ahora, yo antes de que continúes con esta invitación, a mí me gustaría que nos dijeras en qué consiste Presidentas, de quién es la asociación. Entiendo que también es un proyecto que viene desde arriba, ¿no? Pero platícanos para seguir hablando de justo estas posibilidades de por qué se está impulsando, ¿no? Y por qué dirigido hacia las mujeres, ¿no? Mira, este proyecto surge justo hace un año. La impulsora de esta agrupación colectiva, asociación de mujeres, se llama Susana Cueto. Susana Cueto fue candidata a la presidencia de Coajimalpa en la Ciudad de México en las elecciones pasadas. Y bueno, se dio cuenta también bajo esta mirada de que ella vivenció de viva en carne propia, sí, claro, sí. Este tipo de violencia política por pues sus creencias, mezclaban todo, ¿no? Por diversas circunstancias. Ella también fue sujeta de violencia intrafamiliar, ¿no? Y dijo, bueno, yo quiero hacer algo donde las mujeres puedan salir adelante, ¿no? Y puedan tener como este impulso, esta visibilidad, empoderar, ¿no? El poder comprender que si hoy, no sé, tu amiga de la esquina tiene un puesto de pasteles, en lugar de ir a la cadena más prestigiosa de pasteles a comprarlos, pues se lo compras a ella. Y de hacer como una red de mujeres de todas las profesiones, de todos los oficios, de todo lo que se pudiera, justo pues para conocerse, integrarse y empoderarlas, ¿no? Bajo esta visión del saber que empoderar tiene con el hecho de que nosotras nos demos cuenta de que podemos hacer cosas, ¿no? Claro. Que es así. Bajo esta visión, bueno, se da la tarea de formar esta asociación, esta agrupación. Y dice, bueno, pues necesitamos representación como en cada uno de los estados y también romper con el mito de que México no está preparado según para que una mujer pueda ser presidenta de la República. Claro. ¿No?
yo venía haciendo un ejercicio y decía, bueno, por supuesto, o sea, en América Latina hay países donde ya han tenido sus primeras experiencias con mujeres presidentas, han sido perfectamente evaluadas, etcétera, y en México, ¿por qué no? La respuesta, bueno, pues la tenemos en general, sí, es una realidad. México sigue siendo un país muy arraigadamente patriarcal, Claro. muy arraigadamente machista, ¿no? Donde si nos ponemos a pensar que apenas vamos a cumplir 70 años de que las mujeres alcanzamos el voto en México, te das cuenta de nuestra realidad, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, de realmente minimizar todo el trabajo que hay detrás de la mujer dentro de los espacios públicos y políticos. Entonces, Presidenta tiene esta visión, ¿no? De impulsar a las mujeres a la política, pero de impulsar también a una mujer que elija y que quiera ser presidenta de la República, y porque hoy ya es tiempo, ¿no? Claro. Es tiempo de que tengamos una representación total, ¿no? A través de un cargo de esta magnitud, ¿no? Y fíjate, yo de momento decía, ¿por qué también tendríamos que despejar o aclararle a la gente que México sí ya está preparado para que una mujer lo gobierne? Como si las mujeres, ¿no? No pudiéramos hacer las Sí, cosas, ¿sí me sí, explico? sí, sí, sí. Yo decía, híjole, bueno, creo que a lo mejor también está un poco mal enfocado esta situación. Pero dije, no, claro, pues obviamente sí es, estábamos hablando de los espacios de las presidentas, por ejemplo, de comunidad, donde primero para que llegaran, ¿no? Bueno, pues lo que tuvieron que pasar. Y una vez estando, ¿no? Justo insisto, esta violencia que se vive. Pero por no querer comprender o darse cuenta que, bueno, digo, todas las personas somos seres pensantes que podemos realizar muchas actividades. ¿Por qué minimizar? ¿O por qué decir, no, yo me sentiría más tranquilo, ¿no? O tranquila todavía si gobernara o que siguiera el gobierno de varones a la cabeza, ¿no? Y dejar en claro, o sea, obviamente esto no es pelearse para nada con los varones. También dentro de la lucha feminista creo que nos ha costado mucho trabajo que las personas comprendan que cuando hablas de feminismo es simplemente reafirmar y decir que lo que el feminismo busca es la igualdad sustantiva, la igualdad material, la igualdad de a de veras entre mujeres y varones. Eso es lo único que busca y persigue. Y como esa igualdad todavía no es una realidad material, porque en las leyes también hay una pregunta o cosas que me dicen mucho de, pero es que ¿por qué las mujeres quieren más leyes? Y yo, sino que somos iguales, la Constitución dice, pues si ya las tienen. Y yo, bueno, porque nos tenemos que ir al pasado, al atrás, a la historia. ¿Cuántos de esos derechos que hoy supuestamente son iguales fueron ganados a través justo de lucha de otras compañeras, de decir, oye, sí, de verdad, aquí estoy, mírame, ¿no? Y Presidentas busca eso, ¿no? El impulso de las mujeres a la política y el impulso para poder tener a nuestra primera presidenta de la República. Ok, dame chance de hacer una pausa y yo te preguntaría en este regreso, ¿por qué es necesario? Ya lo dijiste, pero creo que sí vale la pena que se puntualice y que se puntualice desde este trabajo que tú también has visto. O sea, desde la academia, desde tus propias alumnas, seguramente, de donde también has ocupado espacios. Creo que vale la pena sí precisar de por qué es importante buscar estos espacios, ¿no? Pero dame oportunidad. Sí. Yo quiero agradecer a nuestros patrocinadores, bueno, primero a Lía, que hoy nos deleitó con un cafecito y un té muy rico. Muchas gracias. Recuerden que ellos están en Apizaco, en Tlaxcala y ahora en Valquirico, también ahí los pueden encontrar. Y también agradezco a La Suculenta, que está en calle Lira y Ortega, número 70, en Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar, 100%
Pues está además muy céntrico de Tlaxcala, donde tú puedes pedir la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana van cambiando sus botanas y recuerda que a partir de la 1 de la tarde se convierte en una cantina 100% familiar. Y ProEdge, suero hidratante que repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto y pueden seguirlos en Facebook e Instagram como @proedge_skincare, donde encontrarás todos los puntos de venta. Y también agradezco a Believe Studio, que es un espacio dedicado para resaltar la belleza de la mujer. Cuenta con servicios de ceja HD, microblading, faciales, maquillaje de ocasión, alaciado, depilación con hilo, cera española, cursos de automaquillaje. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, Colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala. Su teléfono de contacto es 241-223-7426 y sus redes sociales están como Believe Studio. Muy bien, Maxi. ¿Por qué es importante que uno esté buscando este tipo de espacios y en específico esta asociación en donde pretende que más mujeres puedan encontrar, pues, ocupar espacios de toma de decisiones? Tú lo acabas justo de decir. Necesitamos más mujeres en los espacios de toma de decisiones para poder seguir posicionando la agenda de todavía lo que nos falta. Es bien importante. Todavía hay muchísimos pendientes. Hace un momento te decía, pues si bien es cierto, tenemos, no sé, voy a hablar en el ámbito local, ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala. Todavía no es una realidad que podamos lograr esta situación de garantizar, ¿no?, que las mujeres estén libres de violencia. Es una situación todavía y desafortunadamente sí complicada, ¿no?, porque todo tiene que ver con cultura. Mucho tiene que ver con cultura, con educación en específico, con poder ir desmitificando estas cuestiones de que las mujeres solamente teníamos una sola función, ¿no? El quedarte en el ámbito de lo privado, justo que todas las mujeres anhelan casarse o que todas las mujeres anhelan ser mamás, ¿no? Y que sí, algunas decidirán ejercer un poco, ¿no?, su profesión, pero realmente todavía estamos atrapados en esa idea, ¿no? Tú escuchas a jóvenes de momento decir, que para mí sería impensable, pero que sí lo he escuchado bueno, pues yo creo que al final puede ser lo que mi papá, mi mamá ha dicho, ¿no? Pues al final igual y me voy a casar, igual y voy a tener quien me mantenga, entonces ya también para qué le estudio tanto, ¿no? Que hoy todavía escuches esos discursos, bueno, pues tiene que ver justo con esto, con cultura, con educación, con todo, pero vámonos más allá. O sea, hay que pensar en los modelos, ¿no?, que siguen o que empiezan a seguir la niñez, ¿no?, y las generaciones que vendrán. Okay. Es muy limitante que a lo largo de la historia de México, ¿no?, veas y digas, sí, cuántos presidentes hemos tenido. Y que no haya una figura de una mujer ahí para ser inspiración de otras niñas que en algún momento, a lo mejor ahora, insisto, depende de sus contextos, a lo mejor alguna ya voltea a ver y dice, ay, claro, yo quiero ser, ay, tenemos una gobernadora, yo voy a ser gobernadora de mi estado. Híjole, ese impulso que es el que necesitamos, tener modelos a la vista. Imagínate lo que sería el justo poder anhelar ser una mujer y poder ser presidenta, ¿no? Y decir, por supuesto, las mujeres vamos y podemos manejar los destinos de una nación, de un país, ¿no? Claro.
mujeres que muchas veces estuvieron atrás del trabajo de sus parejas. Aquí no voy a referirme en el caso de México, que por supuesto también las tenemos, pero una persona a la que yo admiro muchísimo, ¿no? Y que en su momento, bueno, pues era la principal consejera del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y que bueno, pues al final fue quien llaman para poder firmar la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Y quien, bueno, siguió promoviendo justo la idea de que estuvieran los derechos de las mujeres se contemplaran, etcétera. Uh-huh. Toda esta parte. Margaret Thatcher, ¿no? Uh-huh. El poder retomar figuras como de este tipo y que, bueno, pues de alguna manera implicaron pues una situación de mucho valor y mucho respeto en otros ámbitos e insisto, poder estar ahí, pero que son referentes que si no los estudiamos, que si no los tenemos, ¿no? Pues obviamente, ¿cómo vamos a aspirar a ellas, a ser como ellas? Muchas de las grandes historias decían también en el caso de Obama, ¿no? Gracias a Michelle pudo resolver muchísimos conflictos y poner muchas cuestiones en la historia. Y bueno, pues es que es eso, o sea, necesitamos espacios donde haya modelos y las mujeres podamos ser modelos y posicionar una agenda de los derechos de las mujeres y una agenda feminista, ¿no? Y bueno, pues creo que es parte de lo principal. Ahora, ¿tú crees que nos miden? Eleanor Roosevelt, perdóname, te dije Margaret Thatcher, pero era Eleanor Roosevelt a quien me estaba refiriendo. En Estados Unidos, discúlpame, sí. Es que ahorita me llegó y dije Margaret Thatcher, ella sí, también en otro contexto, claro, pero mi Eleanor Roosevelt, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente era quien detrás del presidente Roosevelt hacía todo, ¿no? Ella, como un modelo, híjole, icónico, insisto. Por algo la llamaron para formar parte del Consejo de la ONU y firmar, ¿no?, la declaración. Ahora, ¿por qué crees que esta condición de nosotras de ser mujeres tenga esta otra mirada? Es decir, desde luego que siempre lo han señalado y siempre han dicho, no es lo mismo que esté al frente una mujer que esté al frente un hombre. Tiene que ver con esa mirada justo de no soltar también el poder. O sea, de no soltar el poder justo para las mujeres, porque es complicado de momento decir, claro, yo lo tenía todo bajo un sistema de dominación donde el varón siempre ha estado arriba. Y cómo no, las mujeres fueron diseñadas para otras actividades, no para estar en la política, no para estar en otros espacios, ¿no? O sea, no, les toca o les sigue tocando la casa y otras actividades menores. Claro. Hemos roto ya muchas barreras, o sea, se han, insisto, reformas ha habido, acciones afirmativas tenemos cada vez más, muchas circunstancias de este tipo, pero todavía no es suficiente. Uh-huh. O sea, no es suficiente, porque si fuera suficiente, hoy podrían las chavas salir a la calle sin temor a nada. ¿Sí me explico? Sí. Y desafortunadamente aún hoy, ¿no? Es el pensar, el limitarse, el de debo de tener cuidado y mejor si no me pongo esta blusa. No, mi mamá tiene razón, a mi papá, porque los papás tienen el temor de que algo te pase, sí, mejor no, me siento incómoda, no, mejor no, ¿no? Y seguir limitando esto, bueno, pues porque no hay todavía un sistema que nos permita estar ni tranquilas ni seguras. Y garantizar, alguien también me decía, bueno, pero es que
también depende de la visión de la mujer que llegue al poder, ¿no? Uh-huh. Porque no todas las mujeres se asumen feministas como uh-huh. tal, y aunque yo siempre les digo, es que ahí hay una contradicción, no es que se tengan que asumir, o sea, las mujeres en general son feministas porque es lo que les atraviesa, ¿sí me explico? Sí. Entonces, aunque haya compañeras que de momento dicen, sí, pero yo no comparto con el feminismo, digo, siempre es como el proceso justo de deconstrucción, porque ese lo vivimos todas, ¿no? Sí, pero no, estas no son las formas, ¿no? Y yo siempre les digo muy empáticamente y amablemente, bueno, entonces, ¿cuáles crees que sí serían? Y si las tienes, ¿no? Y si ha dado resultado, bueno, ¿cómo las externamos para todas? Ya que estamos en ese tema, y Maxi, se empiezan a cuestionar. Esa es la idea. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo vives el feminismo? Mira, pues yo creo que cada una de nosotras tiene sus maneras y sus formas de vivirlo. Yo desde que me hice conciencia de que todo lo que estaba haciendo tenía que ver con el feminismo, pues justo me asumí como tal y en todo mi actuar he intentado ser congruente, pero congruente conmigo, porque hay diversas formas también de vivenciarlo, de pensarlo. Yo aquí cito y recuerdo algo que se me quedó muy, muy grabado de una querida compañera, Indira Sandoval, que ahorita, tú sabes, impulsamos también aquí en Tlaxcala, junto con otras compañeras, la 3 de 3. Indira dijo algo bien clarito en una de sus, justo recién que vino a Tlaxcala, ¿no? Y dijo, hay diversas formas de expresar, de vivir el feminismo. Y efectivamente también dentro del mismo feminismo habrá discrepancias en algunas situaciones. Estamos las abolicionistas y las reglamentaristas, ¿no? Las radicales, las liberales. Las que tienen alguna situación con respecto a las compañeras trans y otras, ¿no? Pero en lo que otras que han, desde las instituciones, de alguna manera institucionalizado justo el feminismo o se han aliado con las instituciones para poder salir adelante, y otras que jamás lo harán porque no es su interés. Pero en lo que sí todas vamos juntas es una realidad, es que a todas nos atraviesa este sistema que queremos derrocar, que es el patriarcado, ¿no? Y el machismo. Y que no estamos jamás en contra de nuestros compañeros varones, pero sí estamos dispuestas a luchar por lo que hoy nos corresponde, por esa igualdad que queremos todas. Y tenemos en común, pues sí, el ser mujeres, ¿no? El ser mujeres y vamos con todo contra las violentadores, ¿no? Contra las personas que han ejercido el poder de una manera que han oprimido tanto a las mujeres que, bueno, tú sabes, habrá compañeras que de golpes, y no me refiero precisamente a lesiones físicas, sino de golpes, de violencia psicológica, claro. Muchas no se levantan, ¿no? Sí, y entonces, que justo regresando al tema de presidentas, yo creo, ahí coincido totalmente en que esta interés o esta intención de querer participar, sí o sí, por las razones que ustedes gusten, frena a las mujeres. O sea, las mujeres no pueden porque tienen que atender a la familia. Las mujeres no pueden porque el marido le dice que no puede, así de fácil, ¿no? Y las que la intentan, porque también hay muchas que lo han intentado, también el sistema se ha encargado de bajarlas, de quitarlas del camino, de obstaculizar lo más que se pueda esta travesía de formar parte de la política, ¿no? Así es. Y eso yo también lo pude
comprobar en algún momento con mirar a todas estas mujeres que han sido candidatas y escuchar comentarios de que dicen, si tú vas y hablas con ella, no quieres saber nada de política, porque por ella pasó el pensar y confirmar que no debía haberse metido a la política. Uh-huh. Entonces, sí o sí, creo que también eso está más que visto y confirmado, ¿no? Totalmente. Y esta posibilidad de poder acompañar, porque a mí lo que me parece como importante, Maxi, es que las que decidan y las que elijan estar, ¿no?, puedan sentirse acompañadas, uh-huh, puedan realmente sentir ese respaldo de quienes también están buscando estos espacios, ¿no? Hoy por hoy creo que muchas de las mujeres sí justamente dicen, necesitamos a más mujeres en la toma de decisiones. Y no porque los varones no puedan, o sea, sí, pero también históricamente se ha visto todos los atropellos que han vivido las mujeres en distintas circunstancias. Totalmente. Con el tema de violencia, ¿no? Entonces, pues como para ir cerrando, Maxi, y viendo como este proyecto que encabezas tú ahora aquí en Tlaxcala, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O cuál es el trabajo que vas a hacer? ¿O qué les dirías tú a las mujeres que de alguna manera tienen esa inquietud de mirar esta asociación, uh-huh, de encontrar un espacio aquí y sentirse cobijadas? Que justo este espacio en Tlaxcala fue creado para eso, que se animen y que retomen las que así lo elijan, ¿no?, los sueños que tenían de pertenecer a este mundo. Presidentas fue creado en exclusivo para eso, para poder nuevamente empoderar, retomar, curar las alas rotas, qué sé yo, porque ha habido muchísimos casos como los que acabas de referir, y que Presidentas tiene cabida justo para todas las mujeres que así quieran sentirse arropadas, ¿no? Estoy muy contenta por el equipo de alguna manera que formamos, ¿no? El equipo en el donde están mujeres bien valiosas que han realizado desde sus diversas trincheras y han abonado justo a la política. No me refiero, como mencioné hace un rato, a la política en específico de partidos, uh-huh, sino a la política de poder resaltar el trabajo justo de muchas de ellas, ¿no? De lo que han hecho y desde donde se están desarrollando. Claro. Hay mujeres jóvenes, ¿no? Está Lupita Morga, está Gaby Hernández, ¿no? Una mujer con una discapacidad que está buscando y que lucha la inclusión de las mujeres con discapacidad que quieren entrarle, por ejemplo, a la política. Uh-huh. Está Alma Karina Cuevas, está Eli Jorge, Elizabeth Saloma, que trabaja con las mujeres del campo, ¿no? Que están realizando diversas actividades. Está Camelia, que, bueno, pues también de su genialidad está trabajando desde su trinchera en buscar reformas, en hacer muchas cosas, muchas más compañeras que están comprometidas, ¿no? Mujeres empresarias, ¿no? A través de Magdalena, que también está con nosotras. Todas lo que estamos haciendo ya, y en breve, si me permites, vamos a presentar una agenda de trabajo, pero una agenda de trabajo que va a estar enfocada en talleres, en espacios específicos para formar en violencia política, en oratoria para la política, en todas estas herramientas que muchas de las mujeres que requieren para poder, pues, como enfrentarse, ¿no? Claro. Y en otros espacios, lo que te mencionaba, o sea, juntar, por ejemplo, a mujeres emprendedoras, ¿no? Y buscar espacios para sus productos, y artesanas y campesinas y las que
muchas de ellas en las tierras, en los ejidos, etcétera. O sea, lo que queremos es eso, pero vamos a darles herramientas a través de formación, ¿no? De formación que muchas veces volteamos y que pues desafortunadamente por lo que tú quieras no llega a ellas tipo de formación, de conocer instrumentos jurídicos, de saber a qué se enfrentan con las cuestiones, qué sé yo, de élite, ¿no? Cómo es este sistema al final de los partidos, porque es importante también que lo sepan. Vamos a estar muy enfocadas en eso. Ya en muy poquito tiempo iniciamos con nuestros primeros eventos. De hecho, si me permites, les hago la invitación a seguir las páginas de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, ¿no? Donde ya van a empezar a circular algunos videos justo con información y cosas que no sabíamos, datos relevantes de las mujeres que han hecho o que han estado muy dentro de la política a lo largo de la historia y que han sido invisibilizadas. Sí, Tlaxcala. Presidentas Tlaxcala, porque también está la Presidentas MX y Presidentas Jalisco y Presidentas, porque es un movimiento a nivel República Mexicana, ¿no? Es a nivel nacional. Pero en nuestro caso, pues bueno, Presidentas Tlaxcala, así nos pueden encontrar y van a empezar a ver este contenido y bueno, pues el impulso en específico a las mujeres que quieren llegar y bueno, pues a quien quiere llegar como Presidenta de México, ¿no? También, en general. Pues la verdad es que a mí me emociona esta parte de poder compartir, de poder formar, de a partir de nuestras experiencias poder acompañar a otras mujeres. Eso es súper importante, creo. El que podamos ir también rompiendo esquemas que de pronto tenemos ahí instalados y que no nos permiten también avanzar. Entonces, esta mirada de atención hacia ellas, pues me parece que es lo más valioso. Y permíteme un momento más, Marisol, esta visión también de que de verdad nos debemos de acercar también justo a la política, justo a las instituciones, porque es en las instituciones donde se toman las decisiones. No podemos ya estar separadas también de tocar puertas para poder justo posicionar las agendas, pero sobre todo de buscar esos espacios con esta mirada en específico feminista, ¿no? Y que busca, insisto, el posicionamiento de la igualdad real y demás. No podemos ya no hacerlo, ¿no? Es voltear y decir, por supuesto, voy a tocar puertas, voy a estar presente, voy a labrar también mi camino para llegar y ¿por qué no? Para que me ofrezcan algo a las que están interesadas en esos espacios y que yo tenga la seguridad que si alguna de mis compañeras llega, bueno, va también bajo esta visión del feminismo, ¿no? Que también tenemos y nos apoye a que la agenda siga, ¿no? Y se cumpla para las nuevas generaciones, porque estoy convencida, es tiempo de mujeres, es tiempo de presidentas. Muy bien. Muy bien, Maxi, pues vamos a hacer muy rápido nuestro ejercicio de nuestras cartas. No te quiero dejar sin que las hagas, entonces si me vas pasando una de cada una y vamos a hacerte la pregunta. A ver, tú escoge de donde quieras, de arriba, de abajo, de en medio, como tú elijas. A ver, ¿y la volteo hacia arriba o te las doy hacia abajo? No, me las pasas. Ay, espérame, es que agarré dos. Ah, sí. Pues es esa. Sí. Pues esta. Y luego, esta me gustó. Estaba luego arriba. Bueno, vamos a empezar con esa. Sí. Dice, ¿a qué le tienes adicción? Es muy complicado. No es muy complicado. Me da mucha pena reconocer que últimamente sí estoy muy adicta de las redes sociales. En general, todo lo que sea, pues ver sobre todo TikTok, ¿no? Pero claro, esa es una adicción reciente. Vamos a ser sensatas y pensar en algo que me encanta, que es leer.
¿no? Okay. Leer, me encanta leer, sí soy adicta a leer. Últimamente no me ha dado tiempo de mucho, ¿no? Estoy en un grupo de lectura, del cual amo, bueno, con Daniela. Con soy Daniela. Elda, yo soy Elda, ¿En orgullosamente, serio? sí. Ok. Pero últimamente no me ha dado tiempo de leer lo que me encanta, pero darme mis tiempos y sí, me gusta mucho leer y aprender. Puedo tener adicción a los libros. Ok, muy bien. La siguiente dice, ¿qué te ha impedido vivir con mayor plenitud? ¿Mejorar o llegar al siguiente nivel de tu vida que anhelas? Esa es muy complicada. Bueno, no complicada, porque yo te podría decir que probablemente ser como soy. Y sé que es complicado, pero ser como soy porque yo me considero una persona muy abierta y demasiado confiada, ¿no? Okay. Me ha tocado justo, bueno, confiar en gente que al final no debo de confiar. Y eso me ha traído circunstancias de al final atorarme, ¿no? Esta cuestión que luego te dicen de no cuentes tus sueños porque si no se ceban, algo así. Haz de cuenta que desafortunadamente yo soy muy abierta, o no sé, me diría mi terapeuta, no es que estés mal, o sea, tú no, es la gente de afuera, sí, claro, de momento. Pero esta cuestión de ser como soy, tan transparente, ¿no? También, no sé, me ha causado como el de momento decir las cosas y luego, bueno, pues se viene una serie de circunstancias. Luego se nos apachurra el corazón y decimos, no puede ser. Así Pero es, bueno, así ok. es. La siguiente pregunta, sí. Maxi, dice, ¿qué reto has evitado? Y si quieres más específico, dice, hay una decisión difícil que has tenido miedo de tomar y has aplazado. Sopas perico, dijera, ¿verdad? Pues es que, fíjate, alguna decisión que había aplazado, pues justo es esta, la que estoy viviendo ahora, de involucrarme en las cuestiones de tipo político, justo, y soy así, como te dije, transparente, y justo por el temor de algunas veces ser criticada por otras compañeras dentro del mismo movimiento, ¿sí? Y sé que es fuerte lo que de momento digo, pero la crítica no pasa nada, pero sí esta situación de sentir que a lo mejor estoy traicionando o que las personas se sientan que estoy traicionando una bandera por involucrarme ahora más y querer que compañeras ocupen espacios en lo político, en lo público, etcétera. Eso lo aplacé durante mucho tiempo justo por el nervio, pero cuando llegó esta llamada dije, por algo, o sea, porque tampoco es que me lo esperara, tampoco es que lo fuera planeando, o sea, por algo, o sea, hay una señal ahí, soy de creer mucho en las señales, y ¿sabes? Claro. Y en los horóscopos y en estas cosas, sí, también soy adicta. Sí, es correcto, sí. Entonces dije, bueno, pues es eso lo aplacé, pero no más, vamos a ver qué Es que qué lo que pasa. tú comentas, Maxi, nos daría para estarnos aquí otra hora, pero tristemente yo sí creo que también nosotras como mujeres nos cuesta tomar una decisión porque siempre nos paramos para pensar y decir, ¿estará bien? ¿No estará bien? ¿Será lo correcto? ¿No será lo correcto? Pero será lo correcto, no será lo correcto, es por nuestro contexto, porque siempre estamos con este temor y con este miedo de que vamos a ser señaladas, de que vamos a ser criticadas, de que vamos a ser no sé, sí coincido con eso. Sí. O sea, creo que muchas de nuestras decisiones nos cuesta tomarlas. Y mira que a mí no me han invitado, pero bueno, no, sí ya lo han hecho, pero justo eso. O sea, fíjate cómo nos da miedo. Sí. O sea, nos da miedo tomar una decisión de esta naturaleza porque dices, híjole, no, porque, o sea, qué triste. Así es que yo espero que este proyecto en el que ahora encabezas puedas acompañar a todas las que elijan y decidan y a las que lo han pensado durante mucho tiempo, pues que también sea su momento para que digan, órale, sí, vamos. Entonces,
Pues muchísimas gracias, Maxi. Gracias, ha sido un a ti. gusto conocerte un poco más, en escucharte con este proyecto que me parece muy importante de acuerdo a los tiempos también que estamos viviendo, que eso también vale la pena, ¿no? Porque seguramente lo mismo le ha de haber pasado a esta chica que decidió hace un año, o sea, no lo hizo antes porque dijo no, porque, ¿no? Así es. Entonces, siempre estamos temiendo, pero yo espero y deseo que todo salga muy bien, que Gracias. tengas la mayor coincidencia con las mujeres en el sentido de capacitarlas y acompañarlas, y seguramente habrá buenos frutos y buenos resultados. Ha sido un gusto tenerte en Las Hijas de la Malinche. Gracias. Que ahora seas parte de Las Hijas de la Malinche. Ay, qué bonito. Y bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes, a Controles, que ahora está con nosotros Ali, que está Alegna también. Muchas gracias por hacer posible todo esto, porque bueno, pues de aquí empieza otro trabajo para que ustedes puedan escuchar ya completo el podcast, que próximamente estará saliendo. Que por cierto, dicho sea de paso, abrimos con pues de gala porque estamos iniciando nuestra 7ª temporada, Maxi. Qué padre, así qué es que, bueno, pues muchísimas gracias por inaugurar oficialmente nuestra 7ª temporada, y la verdad es que ha sido un gusto conocer a tantas mujeres bien fregonas y bien valientes que nos vienen a contar tantas cosas que están haciendo desde su espacio. Yo feliz. Muchísimas gracias. Nos saludamos próximamente en el podcast Las Hijas de la Malinche. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.